Mi hermana le dijo a mi mamá que tuviera una relación abierta. Ahora llora porque papá nos dejó para siempre. Mi hermana convenció a mi madre de que tener una relación abierta era empoderador. Y ahora que mi padre nos dejó, ella llora todas las noches porque ya no le importa. Hola, soy Leo, tengo 17 años. Y hasta hace poco mi familia parecía normal. O eso pensé. Mi hermana, Sofía, tiene 19. Siempre fue la estrella de la casa, inteligente, segura, carismática y muy manipuladora. Ella era el tipo de persona que podía justificar cualquier cosa si usaba las palabras correctas. Mi mamá la adoraba. Decía que Sofía nació para liderar. Yo solo pensaba que era buena mintiendo. Todo empezó cuando Sofía entró a la universidad y descubrió eso del amor libre y las relaciones abiertas. Un día llegué a casa y escuché a Sofía diciéndole a mamá: «Mamá, deberías tener una vida. No eres solo esposa, también eres mujer. ¿Papá te satisface? ¿Te hace feliz de verdad?». Recuerdo cómo mamá bajó la mirada. Y esa fue la primera grieta. Sofía la empujó a abrir su matrimonio. «Papá lo entenderá», decía. «Así salvan su relación». Y mamá le creyó. Lo que no sabíamos era que mi papá, en silencio, ya lo sabía todo. Y que mientras mamá salía con otros hombres, al principio tímida, luego más confiada, papá iba guardando pruebas. Capturas de mensajes, fotos, conversaciones grabadas. Y nunca dijo nada. Solo se apagó. Dejó de hablar tanto. Dejó de reírse. Hasta que un día dijo: «Quiero el divorcio. No quiero hablar con ninguna de ustedes». Sí, ni con mamá, ni con Sofía. Y fue ahí donde todo cambió. Sofía, la gran defensora del amor libre, la que hablaba de independencia y libertad, empezó a llorar. ¿Por qué no me habla? ¿Por qué le importan más los hijos de su nueva novia que yo? Y lo peor, lo decía como si ella fuera la víctima. Yo solo la miraba y pensaba: ¿en serio no entiendes por qué, Sofía? Mi papá conoció a otra mujer meses después del divorcio. Y sí, esa mujer ya tenía 2 hijos pequeños. Y sí, él pasaba tiempo con ellos. Mucho tiempo. Y a Sofía eso la mataba por dentro. «Son unos mocosos, yo soy su hija», gritaba una noche. Y mamá solo se sentaba en silencio. La misma mamá que antes decía: «Tu padre solo necesita tiempo». Ahora lloraba porque él no volvía ni a mirar atrás. Sofía intentó llamarlo una vez. Le dejó un mensaje: «Papá, no quiero perderte. Yo solo quería ayudarte con mamá». Nunca respondió. Y ahí entendí algo que me dolió más de lo que imaginé. A veces las personas que arruinan todo son las que menos entienden lo que destruyeron. Después de ese mensaje sin respuesta, Sofía se encerró en su cuarto por 3 días. No comía. No hablaba. Solo se oía música triste y llanto ahogado. Yo no sabía si consolarla o gritarle que todo esto era culpa suya. Porque, vamos, ¿quién le dice a su madre que salir con otros hombres salvará su matrimonio? ¿Quién piensa que jugar con los sentimientos de alguien es una forma de liberación? Mi hermana, aparentemente. Y lo más irónico es que cuando ella hablaba de relaciones abiertas, no lo hacía desde la experiencia. Ella ni siquiera tenía pareja. Solo le gustaba sentirse superior. Como si entendiera la vida mejor que los demás. Un día, finalmente salió de su cuarto. Tenía los ojos hinchados y la voz apagada. Me miró y dijo: «¿Tú también estás en su contra?». No respondí. Solo me levanté del sofá y caminé hacia la cocina. No podía escucharla hablar como si fuera la víctima, como si no hubiese roto algo precioso. Ese mismo día, mamá recibió los papeles oficiales del divorcio. Papá no solo pedía la separación legal, también renunciaba a cualquier intento de reconciliación. Nada de terapia, nada de acuerdos sentimentales. Era definitivo. Y lo peor, había solicitado la custodia compartida. Pero solo conmigo. Cuando mamá leyó eso, se desmoronó. «¿Cómo puede hacerme esto? Yo fui su esposa por más de 20 años». Y yo pensé: tal vez por eso. Porque te fuiste con el primer desconocido que te escribió un poema en Facebook. Lo sé, soy su hijo. Debería tener más compasión. Pero cuando uno ve cómo su propia familia se autodestruye por orgullo y ego, es difícil no sentir rabia. Sofía, mientras tanto, empezó a volverse cada vez más inestable. Subía historias en redes hablando del patriarcado y cómo los padres ausentes arruinan vidas. Pero yo sabía que no era un discurso. Era una súplica disfrazada de rebeldía. Una noche entré a su cuarto sin avisar. La encontré viendo fotos antiguas de cuando papá la llevaba al parque. Tenía una mano sobre el celular y lágrimas corriendo por su cara. No me vio. Pero ahí entendí algo. Sofía no es mala, solo está cosechando el desastre que sembró con arrogancia. Papá no la odia, simplemente la dejó ir. Y eso es más doloroso que el odio, porque cuando alguien te odia,
todavía piensa en ti. Pero cuando alguien ya no siente nada, te convertiste en un recuerdo muerto. Mamá trató de arreglar las cosas después. Le escribió una carta a papá, una de esas largas llenas de excusas disfrazadas de disculpas. Yo solo quería encontrarme a mí misma. Me sentía invisible. Quise escuchar a nuestra hija porque pensé que me entendía. Pero papá ni siquiera la leyó. Se la devolvió por correo, sin abrir. Sofía decía que era injusto, que papá debía al menos escucharlas. Pero, ¿y él? ¿Quién lo escuchó a él? Mientras mamá salía con hombres que conocía en internet y Sofía la aplaudía por ser valiente, papá estaba en casa haciendo la cena, pagando las cuentas, cuidándome a mí, y nunca se quejó, hasta que un día se cansó. Y entonces, lo que antes era una familia, se volvió un campo de ruinas. Lo que más me dolía no era el divorcio. Era como todos fingían que nada había pasado. Hasta que fue demasiado tarde para arreglarlo. Mamá comenzó a decaer. Perdió peso. No dormía. Lloraba en silencio por las noches. Ya no era la mujer animada de antes. Parecía una sombra de ella misma. Un día me preguntó si yo también la culpaba. No supe qué responder, porque una parte de mí sí la culpaba, pero otra parte solo quería que todo volviera a ser como antes. Sofía, en cambio, se volvió agresiva. Cada vez que papá subía una foto con los hijos de su nueva pareja, ella explotaba. No puedo creer que los prefiera a ellos antes que a mí. Y ahí fue cuando me harté. Le dije, ¿qué esperabas, Sofía? ¿Que él te agradeciera por romperle el corazón a mamá? Se quedó en silencio, por primera vez en mucho tiempo. Y luego dijo algo que nunca voy a olvidar. Yo solo quería que mamá fuera feliz. Yo pensé que si ella era feliz, papá también lo sería. Su voz temblaba, y por un momento vi a mi hermana de antes, la que corría a abrazar a papá cuando llegaba del trabajo, la que se subía a sus hombros y le decía que era su héroe. Pero esa niña ya no estaba, y él tampoco. Un día papá me escribió, ¿quieres venir este fin de semana a casa con los chicos? Vamos a hacer una carne asada. Y fui, y lo pasé bien, demasiado bien. Los niños eran divertidos, la nueva pareja de papá era amable, y él se veía feliz. Me dolió, porque entendí que podía haber sido así. Si no hubiéramos destruido todo. Cuando regresé a casa, Sofía me preguntó cómo fue. Le dije, bien, papá está feliz. No dijo nada. Solo bajó la mirada y murmuró, qué suerte tienen esos niños. Y ahí supe que lo había entendido. Tarde, pero lo entendió. Después de eso algo cambió en Sofía. No fue inmediato, pero lo noté. Ya no hablaba mal de papá en redes. Ya no discutía con mamá todo el tiempo. Se volvió silenciosa. A veces la encontraba en el jardín, sentada, mirando el cielo sin hacer nada, o escribiendo en un cuaderno que nunca me dejó leer. Una noche le pregunté si estaba bien. Me miró y dijo, estoy tratando de entender en qué momento me volví esta persona, y por primera vez la vi vulnerable. Sin escudos, sin discursos, solo ella. Esa noche hablamos por horas. Me confesó que cuando papá se fue, sintió que algo dentro de ella se rompió. No por el abandono, sino porque por fin entendió lo que había perdido. Me dijo, pensé que estaba ayudando a mamá, pero solo estaba proyectando mi propia frustración. Yo no entendía nada del amor, solo repetía cosas que escuchaba para sonar inteligente. Yo no dije nada, solo la escuché, porque a veces lo más valiente no es gritar que tienes la razón, es aceptar que te equivocaste. Con mamá fue más difícil. Ella todavía vivía en la negación. Intentó salir con otros hombres después del divorcio, pero nunca era lo mismo. Nadie la miraba como papá lo hacía. Nadie la hacía reír igual. Un día la escuché hablando por teléfono con una amiga. Lo arruiné. Tenía un buen hombre, y lo dejé ir porque no sabía valorar lo simple. Me dolió oírla decir eso, porque lo simple era lo más valioso. Un esposo fiel, una familia estable, un hogar. Y todo eso se perdió por una idea mal entendida de libertad. Papá no regresó. Y no lo culpo. Se había roto demasiado. Y a veces, cuando algo se rompe tanto, no se puede volver a armar. Hoy la relación entre papá y Sofía es distante. Hablan de vez en cuando, mensajes cortos, fríos. Pero ella ya no lo culpa. Sabe que se ganó ese silencio. Yo, en cambio, lo visito seguido. Y cada vez que lo veo, pienso en todo lo que aprendí de esta historia. A veces, quienes más predican sobre libertad son los más perdidos. Y quienes te aman de verdad no hacen ruido. Solo están ahí, en silencio, sosteniéndote, hasta que te das cuenta. Mi familia ya no es la misma, pero aprendí a ver entre los escombros, y aunque duele, también hay esperanza, porque el dolor enseña, y a veces perderlo todo es la única forma de empezar a entender. El tiempo siguió pasando. Papá ya no era solo mi papá, era una nueva persona,
más tranquila, más selectiva con su cariño. Y aunque me dolía que no fuera igual con Sofía, también entendía por qué. Ella le pidió que dejara de ser su héroe, y él con el corazón roto obedeció. Una tarde mientras caminaba con él por el parque le pregunté, ¿todavía la quieres? Sabía que hablaba de Sofía. Papá se quedó callado unos segundos. Luego dijo, siempre, pero hay amores que uno tiene que amar desde lejos para sobrevivir. Esa frase me marcó, porque nunca había entendido el amor así. Pensé que amar era estar cerca, cuidar, abrazar, pero papá me enseñó que a veces amar también es dejar ir. Sofía, por su parte, empezó terapia, y aunque al principio la odiaba, poco a poco empezó a entenderse a sí misma, a cuestionar por qué necesitaba controlar todo, por qué se sentía tan vacía cuando no era el centro de atención. Me confesó algo que me dejó helado. Creo que nunca quise que mamá fuera feliz, solo quería que ella no estuviera triste, como yo. Y ahí supe que su rabia no venía del odio, sino de la soledad. Lo curioso es que, al final, todos se sintieron solos. Papá en silencio, mamá en su arrepentimiento, Sofía en su confusión, y yo en medio del fuego cruzado. Pero hoy todo es distinto. No perfecto, pero más claro. Mamá ya no busca hombres en internet. Trabaja, cuida de la casa y a veces cocina para mí como antes. Sofía estudia psicología. Dice que quiere ayudar a personas como ella. ¿Y yo? Estoy aprendiendo a perdonar, a no guardar rencor, porque entendí que todos cometemos errores. Pero no todos tienen el valor de admitirlos. Y papá sigue ahí. No como antes, pero siempre dispuesto a escuchar. Y para mí eso vale oro. Esta historia no tiene un final feliz como en las películas. No hubo reconciliaciones dramáticas ni abrazos bajo la lluvia. Solo personas rotas, tratando de armarse otra vez. Pero si aprendí algo es esto. Nunca juegues con el amor de alguien que solo quería darte paz. Nunca confundas libertad con egoísmo. Y sobre todo, nunca subestimes lo que puede destruir una palabra mal dicha, porque a veces una sola idea mal entendida puede romper a una familia entera. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó y quieres ver más confesiones reales, llenas de emoción, drama y giros inesperados, no olvides suscribirte a Vox Online. Tenemos muchas más historias que te harán reflexionar, llorar y a veces reír. Activa la campanita para no perderte nada. ¡Nos vemos en el próximo video!